Bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy vamos a hablar de un autor italiano que llegó, podríamos decir, tarde a la literatura, aunque estuvo escribiendo toda su vida. Se trata ni más ni menos que de Andrea Camilleri. Andrea Camilleri es un autor italiano que nació en Porto Empedocle, en Sicilia, el 6 de septiembre de 1925. Murió en Roma a los 93 años el 17 de julio de 2019. Fue guionista, director de cine y novelista italiano. Su biografía, como os he dicho, es un poquito accidentada porque no se dedicó a la literatura desde el primer momento. Entre 1939 y 1943 estuvo en el Liceo Clásico Empedocle de Agrigento, en Sicilia. Tuvo un problema con el autoritarismo del centro, porque era un centro católico, y tras tirar huevos contra un crucifijo, fue expulsado del centro. En 1944 se inscribió en la Facultad de Literatura, aunque no continuó los estudios, y empezó a publicar cuentos y poesía. En esa época se inscribió en el Partido Comunista Italiano. Entre 1948 y 1950 estudió dirección en la Academia de Arte Dramático Silvio de Amico. Comenzó a trabajar como director y guionista. En esos años, hasta 1945, publicó cuentos y poesías, ganando un premio literario menor, el Premio San Vicente. En 1954 participó en una oposición a la radiotelevisión italiana, la RAI, pero no consiguió entrar, oposición que ganaría unos años más tarde. Se casó en 1957 con Rosetta dello Siesto, con la que tuvo 3 hijas. Y en 1958 empezó a enseñar en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. A lo largo de 40 años estuvo enseñando en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma y ejerció como guionista, director de teatro y de series para televisión para Rai Italia. Camilleri inició una serie de montajes de Pirandello, de Eugenio Ionesco, de T.S. Eliot, de Samuel Beckett, aunque en la televisión italiana lo que más destacó fue el ser productor y co-guionista en la serie sobre el inspector Maigret de Georges Simenon, un inspector que guarda mucho paralelismo con el que él posteriormente desarrolló. También participó en la versión italiana de las aventuras del teniente Sheridan, que se hicieron muy populares en Italia, y escribió varias obras sin relevancia, hasta el punto de que se pagaba él mismo, se autopublicaba él mismo las obras y no se vendían. Esto mismo le pasó en 1978, cuando escribió la novela El curso de las cosas, que ya había escrito 10 años antes y autopublicado, y el libro terminó siendo un fracaso. Estos grandes fracasos fueron los que llevaron a Camilleri a no escribir prácticamente fuera de lo que eran los guiones de la RAI. En 1980 publicó Santini, Un hilo de humo, el primer libro de una serie de novelas que ambientó en la siciliana Vigata, una ciudad imaginaria de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, sin éxito. Tuvo gran éxito. Por cierto, Vigata es su ciudad, digamos, que luego utilizó en las novelas que le llegaron a la fama. No escribió nada en 12 años y con 67 años, cuando se jubila de la RAI, decide escribir Las estaciones de la Casia, la temporada de caza, en 1992, justo con su jubilación. La temporada de caza la escribe con Selerio Editore, y en ese momento Camilleri ya era un gran admirador de Pepe Carballo, el novelista catalán Manuel Vázquez Montalbán,
Pepe Carballo es un novelista, es el escrito por Vázquez Montalbán, es el detective de novela negra em, en el que Montalbán actúa en la transición y en momentos claves de la historia española, envuelto en diferentes casos. Carballo es un gastrónomo, es hedonista, es tranquilo, es seductor. Todos estos aspectos a Camilleri le llaman la atención de cara a la posibilidad de él el poderlo llevar a la novela. Entonces, inspirándose en este personaje de la novela negra española, Pepe Carballo, de Manuel Vázquez Montalbán, a quien Camilleri admira profundamente y de hecho llegaron a ser amigos, con 70 años, en 1994, publica La forma del agua. La forma del agua es la primera novela protagonizada por el comisario Montalbano. La novela que vamos a comentar es la novela de Andrea Camilleri, La forma del agua. Es la primera novela de Montalbano. Se editó en 1992, cuando él tenía 70 años, cuando Andrea tenía 70 años. Es una novela que lo catapulta directamente a la fama. ¿Eh? El comisario Salvio Montalbano está viviendo en un pueblo ficticio de Sicilia que se llama Vígata. Aquí en esta novela en concreto trata de un conocido empresario que aparece muerto semidesnudo en el interior de su coche en un arrabal de prostitutas, con lo cual se cree que ha podido morir pues, de un infarto por debido a haber mantenido relaciones íntimas con alguien. Pero Montalbano tiene un olfato para estas cosas y, bueno, va a descubrir la trama sexual y política que se, que se vislumbra dentro de este crimen. Y bueno, gracias a esta serie de novelas, de las cuales escribió en vida 33, ahora luego comentaremos la anécdota de su última novela. La cuestión es que del año 92 al año 2020, un año después de morir, que publicó la novela que tenía en ciernes, y luego se publicó una novela que él había escrito expresamente para, digamos, de algún modo, matar a Montalbano. Entonces, bueno, eh, de la serie de Montalbano, de las novelas de Montalbano, de las 33 novelas, se ha hecho una serie de televisión, ¿eh? Protagonizada por Luca Zingaretti en el papel del comisario Montalbano. Llegó a un acuerdo con la RAI para supervisar la adaptación y el personaje se convirtió instantáneamente en un héroe nacional en Italia. En Italia las novelas de Montalbano y la serie han sido de lo más visto en los últimos años. Bueno, hay que conocer que Andrea en sus últimos años de vida estuvo ciego porque tenía una enfermedad degenerativa ocular y era un fumador empedernido, murió de una enfermedad, ya os lo he comentado, a los 93 años, cardiovascular. Una situación que los médicos estuvo un mes en el hospital, los médicos no pudieron hacer por su vida. Él contaba la siguiente anécdota, y es que en un encuentro con Manuel Vázquez Montalbán y Jean-Claude Issot, Manuel Vázquez Montalbán tenía a su Pepe Carballo y Issot tenía a Fabio Montale y comentaron en broma, pues tenemos que matar a nuestros respectivos eh,
investigadores, ¿no? De alguna manera, en algún momento los tendremos que matar. Y bueno, Fabio Montale, el personaje Jean-Claude Issot, pues moriría en una barca. Montalbán dijo que mandaría a su personaje en un viaje y que en el viaje moriría. Eh, Tristemente, Vázquez Montalbán murió de esa manera, ¿no? A Bangkok. A la vuelta en el aeropuerto de Bangkok le dio un infarto. Y el único que sobrevivió a todos ellos, Camilleri en 2005 escribió el que sería su último libro, el final de su personaje. Habló con Elvira Selerio, su editora de toda la vida, y le dijo: guardas este libro en un cajón y cuando yo muera lo publicas. Se llama Ricardino y es la novela número 33 que ha sido ya editado en España. Se editó en 20, poco después de la muerte de Andrea. Es un juego literario porque aquí han hecho algo parecido a lo que hicieron los de Aquí no hay quien viva, los de La que se avecina. Eh, es como una especie de juego en el cual en un momento dado Salvio Montalbano coge el teléfono y el que está al otro lado del hilo es Andrea Camalieri y le dice: oye, que ya es hora de que yo pierda el control y tú hagas tu vida. Y entonces hay una conversación ahí como entre autor y personaje, curiosísima, surrealista, genial. Camalieri ahí demuestra su genialidad como escritor y como autor de caso. Y bueno, em, eso es un poco lo que os quería comentar hoy. Hoy quería hablaros un poquito de Camalieri, hablaros un poquito de las novelas de Montalbano, eh, de cómo los personajes forjan un estilo literario, ¿no? O sea, el estilo literario de Camalieri, que transcurre en Sicilia. No hay mafia de por medio, no hay política, los políticos son algo menor. Sin embargo, hay pasiones humanas, hay gastronomía, hay comida, hay como la comida mediterránea, hay vida. eh, si hay una buena comida por delante, la buena comida no va a detener una detención. Él sabe perfectamente quién es el criminal. Cuando termine su comida, el comisario Montalbano irá y lo detendrá. No tiene prisa. Eh, Igualmente con los placeres de la vida, ¿no? Es una forma tranquila de vida que refleja con una genialidad magistral Andrea Camilleri en sus novelas de la serie de Montalbano. Por supuesto, a raíz del éxito de Montalbano escribió otras novelas que todas tuvieron más o menos éxito, em, pero nunca al nivel de las de Montalbano. Ya no tuvo que volver a autopublicarse a sí mismo y pagarse los ejemplares para regalar a los amigos, sino que era al revés, eran los amigos que compraban sus novelas. Y bueno, ya está, eso creo que es todo por hoy en el capítulo de hoy de Letras de Imaginación, y os emplazo para la semana que viene, que tendremos otro autor, otra novela y otra obra, no cabe duda, en Letras de Imaginación. No dejéis de suscribiros. No dejéis de ver los shorts que están teniendo mucho éxito. Yo me alegro porque no deja de ser un poco un compendio de lo que es el largo. O sea, habrá un short de Montalbano, lo publicaré seguramente mañana. Y, y tendremos el largo, o sea, el largo y el corto. Y entonces de esa manera también os permite saber un poquito píldoras del autor o bien un poquito más en profundidad. Que yo ya os dije en una ocasión que no iba a ser nunca un análisis sesudo, porque para eso ya hay otros autores en Internet
En YouTube mismo tenéis gente excelente que está reseñando novelas y que ha reseñado muchas de las que yo he reseñado también y seguramente mucho mejor, mucho más profundamente. Y lo mío es simplemente como una charla de amigos. Daros un poco de qué ha ido la vida del autor y de qué va un poco una novela y contaros un poco la influencia que ha habido, si ha habido películas, si ha habido serie, un poco todo eso.